En Duende Reddit, la historia de hoy es... Animé a mi esposa a seguir sus sueños profesionales en Europa, y sacrifiqué todo para apoyarla. Cuando dejó de responder mis mensajes, pensé que algo malo le había pasado hasta que la vi en redes sociales presumiendo su embarazo con el amor de su vida, que resultó ser su jefe. Llevábamos 2 años juntos, 1 de casados, y todo parecía encajar a la perfección. Mi esposa Melanie era ambiciosa, una chica de origen humilde que siempre había soñado con triunfar profesionalmente. Admiraba esa cualidad en ella y me propuse apoyarla en todo lo posible. Al fin y al cabo, eso es lo que debe hacer un buen esposo, ¿no? Cuando Melanie recibió una oportunidad inesperada para trabajar en una firma de élite en Europa, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me alegraba sinceramente por ella, este era su sueño. Por otro lado, la idea de estar separados durante tanto tiempo me llenaba de inquietud, pero Melanie estaba eufórica, y verla tan entusiasmada hizo que dejara mis preocupaciones a un lado. Le dije que tenía que aceptar, que yo mantendría todo en orden mientras ella perseguía sus sueños. En los meses previos a su partida, me convertí en su mayor apoyo. Asumí más responsabilidades domésticas para que pudiera concentrarse en prepararse para su nuevo puesto. Incluso la ayudé a hacer las maletas, investigué los mejores barrios donde podría vivir y me encargué de toda la logística tediosa que ella detestaba. Verla subir a ese avión fue duro. Pero me consolé pensando que solo era un obstáculo temporal. Al principio, mantuvimos una buena conexión. Melanie llamaba cada noche para contarme sobre sus nuevos compañeros, el ambiente de la oficina y el encanto de la ciudad. Yo compartía las novedades de casa y reíamos con nuestras bromas privadas. Pero con el tiempo, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Supuse que solo estaba ocupada adaptándose a su nueva vida. Luego sus mensajes comenzaron a sentirse distantes, como si los escribiera por obligación más que por interés genuino. Le preguntaba cómo estaba y respondía con frases escuetas. Cada vez que mencionaba la posibilidad de visitarnos, evadía el tema diciendo que aún no era un buen momento. Intenté ignorar la inquietud que comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. Todo el mundo sabe que las relaciones a distancia son complicadas. Me dije a mí mismo que Melanie solo estaba adaptándose y necesitaba espacio. Pero las señales de alarma se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Las semanas se convirtieron en meses y su comunicación se redujo casi a nada. Las llamadas quedaban sin respuesta. Los mensajes aparecían como leídos pero sin contestar. Comencé a angustiarme, preguntándome si le habría ocurrido algo grave. Y entonces me bloqueó. Fue como un puñal atravesándome el pecho. Recuerdo mirar el teléfono con incredulidad, actualizando su perfil, esperando que fuese algún tipo de error, pero no lo era. Su número estaba desconectado, sus perfiles en redes sociales habían desaparecido y cada rastro de nuestra conexión había sido borrado. Pedí a amigos y familiares que revisaran sus redes. Su cuenta estaba temporalmente desactivada. Pasé días intentando entenderlo, alternando entre la ira y el dolor. Había hecho algo mal. Era esta su manera de decirme que nuestro matrimonio había terminado. Me puse en contacto con su familia, pero afirmaban no saber mucho. Su madre fue evasiva, esquivándome con excusas incómodas sobre el exigente horario de Melanie, y cómo las redes sociales la distraían. No podía dormir. Cada noche pasaba horas mirando viejas fotos nuestras en mi teléfono buscando pistas. El silencio era insoportable. Mi mente se llenaba de los peores escenarios posibles, pero nada me preparó para lo que estaba por descubrir. Había considerado volar hasta allá, pero ya no sabía dónde se alojaba. Contacté con el propietario del lugar que había preparado para ella, quien me dijo que se había mudado hacía semanas. Intenté ponerme en contacto con su empresa, pero sin resultado. No trabajaba en la compañía de la que tanto había hablado. Había llamado incontables veces. Pensé en presentar una denuncia policial, pero su madre me persuadió de no hacerlo. Me aseguró que Melanie estaba bien y solo necesitaba espacio, y que debía decirle lo mismo a los demás. Me prometió que se pondría en contacto conmigo cuando estuviera lista. Estaba completamente desconcertado, pero esperé alrededor de un mes, intentando contactarla de todas las formas posibles. Mientras navegaba por las redes sociales, lo vi. Había reactivado su cuenta. Allí estaba, sonriendo radiante en una foto tomada en algún evento elegante. Su mano descansaba protectora, sobre un vientre de embarazada. La leyenda decía, comenzando un nuevo capítulo con el amor de mi vida. A su lado, estaba un hombre que reconocí vagamente de las fotos de su oficina, su jefe. La publicación me golpeó como un tren a toda velocidad. Mi esposa, la mujer que había amado y apoyado, no solo me había abandonado, sino que había seguido adelante por completo. Estaba embarazada, casada, sonriendo como si yo nunca hubiera existido. Y seguía legalmente casada conmigo. La traición era tan cruda, tan absoluta, que sentí como si me hubieran abierto el pecho. Mis piernas cedieron y me desplomé en el sofá, mirando la pantalla mientras las lágrimas nublaban mi visión. No solo me había dejado, había reescrito nuestra vida, borrándome completamente de su historia. Quería respuestas, pero tampoco deseaba rebajarme persiguiéndola, porque eso es lo que había estado haciendo todo este tiempo. ¿Qué quedaba por decir?
¿Cómo podía competir con la fantasía que estaba viviendo? Mi mundo se desmoronaba mientras ella jugaba a la casita con otro hombre. Mi familia y amigos se unieron para apoyarme y mantenerme a flote. Mi mejor amigo, Mark, estaba furioso cuando le conté lo sucedido. Dijo que ella no merecía mis lágrimas, y que necesitaba seguir adelante y enfocarme en mí mismo. Es más fácil decirlo que hacerlo cuando cada rincón de mi casa me recordaba a ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no tuvo la decencia de decirme que había terminado? ¿Por qué me trató como algo desechable? Yo no había sido más que comprensivo. Actualización 1. Tras descubrir la traición de Melanie, a través de su anuncio en redes sociales, pasé días sumido en una niebla de ira, desamor y dolor. Mis padres me aconsejaron concentrarme en lo que podía controlar, pero parecía imposible cuando mi mundo había dado un vuelco completo. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que se saliera con la suya después de todo lo que había hecho. En los días siguientes, busqué asesoría legal. Contacté con un abogado de familia y le expliqué la situación con doloroso detalle. La reacción inicial del abogado reflejó la mía. Me aseguró que tenía motivos para presentar una demanda por fraude matrimonial, ya que Melanie esencialmente había abandonado nuestro matrimonio y construido una nueva vida sin ninguna separación o divorcio formal. Presenté la demanda. Se sintió como un pequeño paso hacia la recuperación de cierto control. No sabía si serviría de algo, pero al menos era una acción concreta. La idea de que Melanie pudiera salir de mi vida, destruir todo lo que habíamos construido, y luego vivir felizmente sin consecuencias, me hacía hervir la sangre. Mientras avanzaban los asuntos legales, comencé a reflexionar sobre cómo me habían tomado desprevenido. Repasaba mentalmente los últimos meses de nuestra relación, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. Cada momento que había dedicado a apoyarla, animarla, sacrificarme por ella, ahora se sentía como una bofetada en la cara. Había sido su mayor apoyo y ella me había pagado con esta despreciable traición. El proceso legal avanzaba con lentitud, pero el simple hecho de haber presentado la demanda me servía de ancla. Me recordaba que no tenía que quedarme pasivo mientras ella me borraba de su vida. Proporcioné al abogado toda la documentación que pude encontrar. Nuestro certificado de matrimonio, pruebas de bienes compartidos y registros de nuestra comunicación antes de que desapareciera. Mi abogada me aseguró que sus acciones no quedarían impunes, especialmente si intentaba tomar medidas adicionales que violaran los términos de nuestro matrimonio. ¿Qué más podría hacer? Ya había hecho de todo. Mientras tanto, me sumergí en mi trabajo tratando de distraerme del tormento emocional. Mis compañeros, percibiendo que algo andaba mal, me dieron espacio pero también ofrecieron su apoyo. Un colega dejó un café en mi escritorio con una nota que decía, «Tú puedes con esto». No era mucho, pero en ese momento se sintió como un salvavidas. Con el tiempo, la ira que sentía hacia Melanie comenzó a superar la tristeza. Empecé a verla por quien realmente era, una persona egoísta y manipuladora que se preocupaba más por sus ambiciones y deseos que por las personas que la amaban. Melanie solo había pensado en sí misma. Actualización 2. Justo cuando comenzaba a dejar todo atrás, Melanie reapareció de la manera más inesperada. Habían pasado 6 meses desde la última vez que supe de ella. Una tarde, mientras organizaba algunas facturas, sonó mi teléfono con un número de Europa. Al otro lado de la línea estaba Melanie. Su voz era temblorosa y podía escuchar sollozos ahogados de fondo. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que estaba en problemas y no sabía a quién más acudir. Confesó que su vida perfecta en Europa se había desmoronado. Su nuevo esposo, el hombre por el que me había abandonado, resultó ser un estafador. Con voz entrecortada explicó que él había estado ejecutando algún tipo de estafa elaborada, y había vaciado sus ahorros. Había desaparecido, dejándola embarazada y abandonada en un país extranjero sin dinero, sin apoyo, sin idea de qué hacer a continuación. Pensé que él era su jefe. ¿Pero qué podía saber yo? Ni siquiera trabajaba en la empresa que yo creía. No había dicho ni una palabra todavía. Mientras escuchaba cómo desenvolvía su lastimera historia, una tormenta de emociones bullía dentro de mí. El karma venía por ella de la manera más implacable. Pero no podía creer su descaro. Después de todo lo que había hecho, tuvo la osadía de volver arrastrándose, esperando mi compasión y apoyo. Me preguntó si podía ayudarla. Tal vez enviarle algo de dinero para que pudiera recuperarse. Admitió que sabía que había cometido errores, pero estaba desesperada, y no tenía a dónde más acudir. Me quedé en silencio un momento, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Y entonces le pregunté, ¿por qué pensaba que yo le debía algo? Le recordé que me había bloqueado, desactivado su cuenta, me había borrado de su vida, y luego apareció repentinamente con una nueva sin ninguna consideración por cómo me afectaría. Y ahora me llamaba, esperando que interviniera y la salvara, como si nada hubiera pasado. Melanie comenzó a llorar con más fuerza, diciendo que no tenía a nadie más. Su familia le había dado la espalda, y temía por su bebé. Iba a decirle que le preguntara a su madre, pero ella se adelantó mencionando que ya lo había hecho. Me suplicó que entendiera que había cometido un terrible error, y solo necesitaba una oportunidad para arreglar las cosas.
Así que yo era su último recurso. Le dije que no era su red de seguridad. Ella había tomado sus decisiones, y ahora debía afrontar las consecuencias. Le aclaré que ya no era el hombre al que podía manipular, o en quien apoyarse cuando le convenía. Había quemado ese puente en el momento en que salió de mi vida sin siquiera decir adiós. Intentó argumentar diciendo que teníamos historia, que una vez nos habíamos amado, y que seguramente eso significaba algo. Pero la interrumpí diciéndole que el amor no funciona en una sola dirección, y que ella había destruido cualquier amor que yo pudiera sentir por ella en el momento en que decidió desaparecer y casarse con otra persona. Le dije que todavía la habría tenido en alta estima si me hubiera dejado ir respetuosamente y me hubiera pedido el divorcio, pero no lo hizo. Le informé que mi abogado se pondría en contacto con ella sobre los trámites de divorcio usando ese número. No había estado en contacto ni siquiera para el divorcio. No sé qué estaba pensando. El divorcio se concedería eventualmente, incluso si ella no se presentaba. Solo tenía que esperar unos meses más. La conversación terminó con Melanie sollozando mientras yo colgaba el teléfono. Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio, ira, y un asomo de lástima. Llamé a mi abogado al día siguiente para ponerlo al corriente. Me aconsejó documentar la llamada y cualquier futura interacción con Melanie, por si intentaba causar problemas. Le dije que había grabado la mitad de la conversación. Sentí cierto alivio al saber que había tomado medidas para protegerme. Actualización 3. Cuando Lisa llamó, su voz traía un aire de urgencia como si estuviera en una noble misión para arreglarlo todo. Se presentó bruscamente y lanzó su súplica sin perder tiempo. Dijo que Melanie estaba en una situación terrible, sobreviviendo a duras penas en un refugio, embarazada y emocionalmente destrozada. Lisa afirmó que Melanie le había contado lo comprensivo y bondadoso que había sido durante nuestro matrimonio, y que no entendía por qué me negaba a ayudarla ahora. Su tono se volvió agudo mientras me acusaba de abandonar a Melanie en su momento de necesidad, pintándome como frío e insensible. Dejé que terminara su discurso antes de hablar. Con voz firme pero impregnada de la frustración que burbujeaba bajo la superficie, le hice una simple pregunta. Fue ella quien había animado a Melanie a dejarme en primer lugar. Lisa tartamudeó, tomada por sorpresa. Intentó negarlo, diciendo que solo había apoyado las decisiones de Melanie porque pensaba que estaba haciendo lo mejor para ella. La interrumpí diciendo que apoyar a alguien no significa alentarlos ciegamente cuando están tomando decisiones imprudentes y destructivas. Le pregunté si también había sido ella quien ayudó a Melanie a elaborar aquella resplandeciente publicación en redes sociales, anunciando su nueva vida, el nuevo esposo, el bebé en camino, el nuevo comienzo en Europa. Ayudó a Melanie a redactar esos pies de foto perfectos para restregar sal en mis heridas mientras jugaba a la casita con otro hombre. Lisa intentó desviar el tema, diciendo que Melanie se había dejado arrastrar por el torbellino de su nueva relación, y que todos cometemos errores. Su tono se volvió defensivo como si tratara de presentarse como una espectadora inocente. Le dije que si estaba tan preocupada por el bienestar de Melanie, debería dar un paso al frente y acogerla ella misma. Le pregunté si estaba dispuesta a proporcionarle a Melanie un techo, comida y apoyo emocional mientras solucionaba su desastre. Lisa reconoció que no tenía el dinero ni los recursos para ayudar a Melanie. Dijo que deseaba poder hacer más, pero sus circunstancias no se lo permitían. Ese fue el momento en que perdí la paciencia. Le dije claramente que era muy conveniente para ella sermonear sobre compasión y responsabilidad cuando no era ella quien se le pedía limpiar el desastre de Melanie. Su repentina preocupación sonaba hueca cuando no estaba dispuesta a respaldar sus palabras con acciones. Lisa intentó interrumpir, diciendo que yo no entendía el panorama completo. La corté de nuevo. Le dije que lo entendía perfectamente. Melanie había tomado sus decisiones, y ahora esperaba que yo me responsabilizara mientras ella seguía cavando mi tumba. Ahora Lisa, que probablemente había alentado sus elecciones egoístas, intentaba hacerme sentir culpable para que asumiera la responsabilidad de alguien que me había tratado como un simple plan B desechable. Le advertí que si ella, o cualquier otra persona, continuaba acosándome con este tema, no tendría más remedio que involucrar a mi abogado. No estaba fanfarroneando. Ya había hablado con él sobre la situación, y estábamos en nuestro derecho de presentar una demanda por acoso si las llamadas y mensajes no cesaban. El tono de Lisa cambió inmediatamente. Intentó retractarse, diciendo que no pretendía acosarme sino que solo velaba por Melanie. Aseguró que no quería molestarme y solo buscaba abrir un diálogo. No me lo creí. Le dije que el diálogo había terminado cuando Melanie eligió desaparecer, casarse con otro hombre y presumir de su nueva vida sin un ápice de decencia. Le dejé claro que no le debía nada a Melanie ni a nadie relacionado con ella. La voz de Lisa tembló mientras intentaba una última súplica desesperada. Dijo que el bebé no merecía sufrir por los errores de Melanie, y que yo podría marcar una verdadera diferencia en la vida del niño si daba un paso adelante. Eso tocó una fibra sensible, pero no de la manera que ella esperaba. Le dije que sentía por el bebé, pero no era mío. Le pregunté por qué. Si el nuevo esposo de Melanie no sentía nada por ella o por el bebé, debería hacerlo yo. Le pregunté si tenía escrito tonto en la frente. Era responsabilidad de Melanie decidir qué tipo de vida quería ofrecer a su hijo, no mía.
Liza se quedó en silencio un momento antes de murmurar algo sobre cómo esperaba que reconsiderara mi postura. Su voz temblaba ahora, como si se diera cuenta de que había perdido cualquier terreno moral que creía tener. Terminé la llamada con una advertencia final. Si me contactaba de nuevo, cumpliría mis amenazas legales. Le dije que mi vida no giraba en torno a limpiar los desastres de personas que no tenían ninguna consideración por mí y que no iba a ser arrastrado por las malas decisiones de Melanie. Después de colgar, sentí una mezcla de frustración y alivio. Era agotador tener que defenderme contra personas que se negaban a ver el panorama completo. La audacia de Liza era casi risible. Me había llamado frío e insensible, pero ella misma no estaba dispuesta a mover un dedo para ayudar a Melanie. Quedaba claro que Liza, como Melanie, estaba acostumbrada a eludir responsabilidades esperando que otros cargaran con el peso de sus malas decisiones. Pero yo no iba a ser su chivo expiatorio. Durante mucho tiempo había sido el compañero de apoyo, el que siempre ponía a los demás primero. Pero la traición de Melanie me había obligado a reevaluar lo que estaba dispuesto a tolerar en mi vida. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando arreglar cosas que estaban más allá de toda reparación, y era hora de soltar. Actualización 4. Cuando la madre de Melanie llamó, me preparé para otro intento de manipulación. No perdió tiempo en saltar a la defensa de su hija, su voz destilaba condescendencia. Afirmó que yo estaba siendo despiadado y vengativo al no ayudar a Melanie en su momento de necesidad. Dijo que un hombre de verdad daría un paso al frente sin importar lo ocurrido en el pasado. La escuché un momento, dejando que cavara su propia fosa antes de interrumpirla. Le dije que tenía mucho descaro al sermonearme sobre responsabilidad cuando ella, la propia madre de Melanie, no estaba haciendo nada para ayudarla. Le pregunté directamente por qué no era ella quien intervenía. ¿No era su deber como madre apoyar a su hija? Su respuesta estuvo llena de excusas. Dijo que no disponía de recursos económicos, y que había hecho todo lo posible. Su voz flaqueó mientras intentaba justificar su inacción, alegando que no podía asumir semejante carga a su edad. Le dije que sus palabras sonaban tan vacías como las de Liza. Estaba seguro de que sabía quién era. Le pregunté si realmente había dado a luz a Melanie, o simplemente la había recogido en la calle, porque su falta de lealtad y carácter sugería lo segundo. Incluso las personas sin hogar, añadí, suelen mostrar más lealtad y cuidado mutuo que Melanie me había mostrado a mí o que ella como madre le estaba mostrando a su hija ahora. Su indignado balbuceo solo alimentó mi frustración. Cuestioné cómo había criado a Melanie para convertirse en alguien que consideraba aceptable traicionar y abandonar a las personas sin miramientos. No era de extrañar que Melanie hubiera hecho tal desastre de su vida cuando tenía semejante ejemplo a seguir. Se puso a la defensiva mientras intentaba afirmar que había hecho lo mejor como madre. Dijo que Melanie siempre había sido terca y difícil, como si eso la absolviera de toda responsabilidad. No cedí. Le pregunté si ella también había pasado por 3 o 4 maridos como Melanie, y si era por eso que su hija pensaba que estaba perfectamente bien tratar las relaciones como algo desechable. La línea quedó en silencio un momento antes de que respondiera diciendo que yo no tenía derecho a juzgarla a ella o a su familia. Me reí amargamente y le dije que no estaba juzgando, solo exponiendo hechos. Le recordé que Melanie había dejado muy claro qué tipo de persona era cuando desapareció, se casó con otro hombre estando aún casada conmigo, y presumió de su nueva vida en las redes sociales sin un mínimo de decencia. Le dije que no quería escuchar más excusas para el comportamiento de su hija. Su voz tembló mientras intentaba cambiar de táctica, apelando a mi sentido de la compasión. Dijo que Melanie estaba embarazada, asustada y sola en un país extranjero, y que no era justo castigarla por errores que ahora lamentaba. La detuve ahí mismo. Le dije que los arrepentimientos de Melanie eran asunto suyo, no mío. Si realmente sentía remordimiento por lo que había hecho, podría demostrarlo presentándose en el tribunal y enfrentando las consecuencias como una adulta. Le advertí que no se atreviera a culparme por la situación de Melanie. Le recordé que no había sido más que comprensivo durante nuestro matrimonio, y que no merecía la traición que había sufrido. Si ella o cualquier otro miembro de su familia pensaba que podían hacerme sentir culpable para que aceptara de vuelta a Melanie, estaban muy equivocados. Le dije que si tan desesperada estaba por ayudar a su hija, debería hacerlo ella misma. Le pregunté por qué no ofrecía traer a Melanie a casa, darle un lugar para quedarse y ayudarla a rehacer su vida. Tartamudeó algo sobre no tener medios, pero la interrumpí. Sus excusas sonaban idénticas a las que Melanie me había dado. Intentó una última vez hacerme sentir culpable diciendo que el hijo de Melanie no merecía sufrir por los errores de su madre. Le respondí que eso era algo en lo que Melanie debería haber pensado antes de tomar las decisiones que tomó. Le dejé claro que no iba a hacerme cargo de un niño que no era mío. Mientras algunas personas como ella podrían estar de acuerdo con eso, yo no lo estaba. Entonces lancé mi última estocada. Le dije sin rodeos que yo no recojo basura por muy lamentable que intente parecer. Terminé la llamada advirtiéndole que no iba a verme arrastrado más en su desorden. Le dije que le transmitiera a Melanie que si tan buena era encontrando nuevos maridos podría encontrar otro para limpiar su desastre. Y le recordé que Melanie podía presentarse en el tribunal si tenía algo que decirme.
¿Cómo puede la gente ser tan descarada? ¿Por qué no había visto estos rasgos de carácter antes? Es cierto lo que dicen. Cuando estás enamorado, lo ves todo a través de un cristal rosa. Actualización 5. Melanie finalmente regresó. La noticia se propagó rápidamente entre familiares y conocidos, aunque ya no me interesaba formar parte de ese círculo. Por lo que pude averiguar, su madre finalmente había intervenido, no por instinto maternal, sino por desesperación para salvar su propia reputación. Después de darse cuenta de que yo no iba a ceder, le envió a Melanie el dinero para volver a casa. Era poético de alguna manera. La misma madre que intentó avergonzarme por no aceptar de vuelta a Melanie, tuvo que pagar la factura ella misma. No sentía compasión. Melanie había quemado todos los puentes que había cruzado, y ahora se encontraba sobre los restos humeantes sin ningún lugar a donde ir. Para cuando Melanie pisó suelo nacional, el divorcio ya estaba finalizado. No lo impugnó. No podía, no después de todas las pruebas que había reunido. El tribunal había fallado casi completamente a mi favor. Melanie me debía una suma considerable como parte del acuerdo, una cantidad que no tenía forma de pagar a corto plazo. Y eso no era todo. Las consecuencias legales de sus aventuras en Europa la habían alcanzado. La denuncia por fraude que presenté había desencadenado una investigación, y las autoridades habían reconstruido el desastre que ella y su amante habían causado. La conversación telefónica entre ella y yo resultó condenatoria. Pintaba un vívido retrato de su falta de remordimiento, su osadía y su disposición a manipular a cualquiera que se cruzara en su camino. El juez no se contuvo. Durante la sentencia señaló la completa ausencia de responsabilidad por parte de Melanie. Observó que no mostraba arrepentimiento por el dolor causado, no solo a mí, sino a otros a quienes había engañado en el camino. Su abogado intentó todos los trucos del manual para conseguirle una sentencia más leve, argumentando que estaba muy avanzada en su embarazo, y que el tiempo en prisión sería excesivamente severo. No funcionó. El juez dictó una condena de 1 año, declarando que las acciones de Melanie fueron deliberadas, calculadas y egoístas. El embarazo no la eximía de responsabilidad, si acaso, hacía que sus elecciones fueran aún más reprensibles. Melanie dio a luz poco antes de comenzar su condena. Por lo que supe, era una niña. Quedó al cuidado de su madre mientras Melanie cumplía su tiempo. No pude evitar sentir lástima por la pequeña, traída al mundo en circunstancias tan caóticas. Esperaba, por su bien, que alguien en esa familia estuviera a la altura y le diera una vida mejor que la que su madre podía ofrecerle. Pero en lo que a mí respecta, la historia de Melanie terminó ahí. Me había lavado las manos por completo. Los procedimientos judiciales, el drama interminable, el coste emocional, todo quedaba atrás. Cuando reflexiono sobre todo lo ocurrido, me sorprende cuánto he aprendido sobre las personas, la confianza y la resiliencia. La traición de Melanie casi me destruye, pero también me obligó a enfrentar mi propia fortaleza. He atravesado el infierno, pero he salido por el otro lado con una visión más clara de quién soy, y qué estoy dispuesto a tolerar en mi vida. Actualización 6. Sé que hay quienes podrían decir que debería sentir cierta satisfacción por cómo acabaron las cosas para Melanie, pero la verdad es que no la siento. No se trata de venganza, sino de cierre. Sus elecciones la llevaron por un camino de autodestrucción, y yo he decidido transitar por uno completamente distinto. He comenzado a reconstruir mi vida, centrándome en las personas y cosas que realmente importan. Me he reconectado con viejos amigos, he buscado nuevas oportunidades, e incluso he empezado a pensar en lo que el futuro podría depararme. Me he mantenido alejado de las relaciones románticas por ahora y estoy en terapia. Todavía no comprendo la razón por la que me abandonó de manera tan cruel. Entiendo que quisiera tener una vida mejor, pero podría haberlo hecho con un mínimo de decencia. En cuanto a ella, espero que algún día encuentre la manera de hacer las paces consigo misma. No por mí, sino por el bien de esa niña pequeña que no pidió nacer en medio de este desastre. Que esto sirva de lección para cualquiera que esté leyendo. Nunca permitas que la traición de alguien te defina. Aprende de ella, crece a partir de ella y sigue adelante. Porque al final del día, vales mucho más que las mentiras y el engaño de otros. Esta es mi última actualización.